Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, no, aquí donde estoy grabando ya son muy buenas tardes. Estoy para servirles, soy el padre Netzahualcoyotl, H. Xochitiotzin Ortega, sacerdote diocesano de la diócesis de Tlaxcala, México. Y bueno, pues ahora aprovechando las oportunidades tecnológicas, quisiera compartir con ustedes un breve, podríamos llamar un breve curso, porque siempre es bueno aprender, sobre todo este breve curso que estará dedicado a la Biblia. Y es que, si es cierto, la Biblia puede estar, digamos, enfocada o estudiada desde diferentes ángulos, solo que creo que hay algo muy importante. Lo que la otra ocasión, entre mis feligreses virtuales a través de Facebook, me escribía una mamá. Me comentaba: padre, quiero leer la Biblia en familia junto con mis hijos. Y entonces esa era la pregunta, una pregunta muy válida. Y me decía: padre, ¿cómo le puedo hacer? Y por ello, también esta idea que desde hace tiempo tenía, ¿por qué no hacer un breve curso que acompañe, que vaya acompañando a nuestras familias para ir involucrándonos en la palabra de Dios? Y recordé que hace tiempo había yo comprado un pequeño folletito, que es el que nos va a ir, digamos, guiando plenamente. Por experiencia, conozco muy bien, Dios me ha concedido más de 30 años de sacerdocio, me ha ido, digamos, clarificando, y bueno, todo el sacerdote siempre también es profesor, y también he sido profesor en grados de segundo de primaria, niños de 7 años, y después en adelante, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, por décadas me ha tocado ser profesor. Y si algo creo que es muy válido, es tomar una guía de tal manera que no nos perdamos. Es cierto que podríamos ver las cosas desde muchos otros puntos de vista, pero cuando uno camina, necesita uno algo básico. Después ya uno podrá ver la complejidad de las circunstancias. Y por ello elegí un folleto que quiero ahorita presentárselos, ¿sí? Es el folleto que se llama La Biblia llega a las familias. Vamos a tratar de darle un modo lectura. Miren, este es el texto que vamos a estar ocupando. Se llama La Biblia llega a las familias. Su autor, por lo que me doy cuenta, es argentino, Marcelo A. Murúa. Desde Ediciones Davar, publicado en México, y también en las indicaciones que ustedes verán, ya sea en la página de Facebook, en mis canales de Facebook, o también en mi canal de YouTube, que siempre está Padre Netza, con el nombre Padre Netza. Ahí lo van a encontrar para que lo puedan descargar o lo puedan leer ya sea en su celular o en su computadora. Estará en formato PDF. También, entonces, este va a ser el folleto y comenzaremos entonces con este sentido. La Biblia llega a las familias. Y bueno, uno se pregunta o uno comenta, bueno, primera cosa que hay que ver para iniciar un curso es que, como les comentaba, yo soy sacerdote de una diócesis, por lo tanto sacerdote católico, y la primera pregunta que me hacen muchas veces es ¿cómo saber si una traducción de la Biblia es católica? Y es que sabemos que la Sagrada Eucaristía, bueno, siempre que pienso sagrada también la relaciono con la Eucaristía, bueno, pero ahora estamos estudiando la Biblia. La Sagrada Biblia, sus idiomas originales no son los que ahora ocupamos, son idiomas modernos, sino idiomas antiguos, fundamentalmente hebreo y griego. Y son idiomas que se encuentran ahí redactados de hace 2000 años, 3000 años. Por lo tanto, tienen una complejidad en el momento de traducirse.
Nosotros los católicos tenemos una gran fortuna, la fortuna que es nuestra iglesia la que avala, garantiza las traducciones. Por ello, normalmente un católico podrá estar tranquilo sabiendo que sus Biblias, la Biblia católica, tiene una autorización por parte, digámoslo así, de aquellos que están al frente de nuestra iglesia. Y esto es algo que también quiero mostrarles ahora, de tal manera que ustedes cada vez que quieran comprar una Biblia, lo primero que tienen que hacer en sus primeras páginas es esto, buscar. Buscar sobre todo lo que es la aprobación. En este caso, miren, en esta traducción de la Universidad de Navarra de España, viene así, Sagrada Biblia, Universidad de Navarra, la Facultad de Teología se ha responsabilizado, Navarra, España. Entonces, nos lo dice aquí en sus primeras páginas, son la Sagrada Escritura que también vamos a estar ocupando y que Dios mediante también colocaré dentro de las indicaciones para que ustedes puedan ya sea leerla o descargarla. Y entonces en sus primeras páginas, ustedes pueden observar cómo, en este caso, existió todo un consejo de redacción. Son varias personas, miren, algunos inclusive han fallecido porque ellos son los que estuvieron al frente de la traducción. Y vemos, aquí inclusive nos dice que lo publicaron en 5 volúmenes, bueno, ustedes disculparán cuando me equivoqué al hablar, y que fue publicado así, y fue aprobada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, y ahí especifica inclusive en qué reuniones estuvo aprobada. Nos marca también entonces quienes tienen los derechos de autor. Y con ello nosotros podemos estar seguros que la traducción ha sido aprobada por la Iglesia Católica y por ello también nosotros podemos estar seguros. Entonces ustedes cada vez que quieran comprar una Biblia, la primera cosa que tienen que hacer es buscar en sus primeras páginas quién ha sido el que lo ha revisado, que lo ha autorizado y que también ha mandado que se pueda imprimir. Con ello podemos entonces estar tranquilos. Comencemos, no nos dilatemos porque en esta primera clase nosotros podremos ir, y aquí presento, ¿no? La Biblia llega a las familias. Su servidor, que va a ser el comentarista de estos temas, es el presbítero licenciado Netzahualcóyotl H. Xochitl Ortega. Ese es mi nombre completo, solo que me conocen como el Padre Netza, y así me estoy en Facebook, Twitter y YouTube. El autor del folleto, ya lo comenté, Marcelo A. Murúa, de Ediciones Davar. ¿Qué es lo que vamos nosotros ahora a ver en esta breve clase? La primera. A ver, exacto. La primera lección, ya lo comenté, cómo reconocer una Biblia católica. Después, ya usando el texto de nuestra guía, las orientaciones para leer los temas y luego 3 breves temitas que este autor realiza. La Biblia como fuente de agua viva, como espada de doble filo y como espejo de vida. Entonces, ahora sí, comencemos. Veamos nuestro folleto. Ustedes pueden entonces ir al enlace que les dejé, pueden leerlo directamente ahí o pueden descargarlo e imprimirlo. Es un formato que ya muy conocido, se llama PDF. Hay muchos lectores
Para ese tipo de formatos lo pueden leer en su celular o lo pueden descargar e imprimirlos. Yo creo que lo más conveniente es que lo descarguen y lo impriman porque de esa manera también ustedes lo podrán leer en sus momentos libres. Miren, yo inclusive también lo hice igual. También lo imprimí y también yo lo leo aparte de la edición digital, también lo leo en la edición impresa. ¿Qué nos dice nuestro autor en relación a digamos, este escrito suyo? Muy bien. Entonces, primera cosa que quiere orientarnos es cómo van a ser nuestros temas. Muy bien. Nos vamos para que la letra sea un poquito más grande. A ver. ¿Cómo vamos a ocupar este libro? Es un libro muy didáctico, es un folletito muy didáctico, como ustedes ven aquí, tiene 32 páginas. Así que no se preocupen de que va a ser muy profundo, con palabras muy técnicas, no. Va a ser algo muy, muy esquemático, muy sencillo. ¿Qué nos dice nuestro autor? ¿Cómo vamos a ocupar? Ahí dice que va a ser un libro, de hecho es un folleto. Nos dice, el libro está organizado en 3 partes y los temas de cada una están señalados con una misma imagen. Y miren, va a poner una pequeña Biblia. Cuando ponga esta imagen, este pequeño icono, para saber más. Los temas que ahora vamos a tener como señalados con esta imagen nos van a ayudar a conocer y entender mejor la Biblia. Otro icono que pone aquí la familia reunida encima de la Biblia para saber hacer más. Estos temas señalados con esta imagen nos darán ideas y herramientas para poder leer la Biblia con la familia. Entonces, es muy bueno que estas lecciones las puedan también tener ahí junto con sus hijos o pareja, abuelo, tíos, y de esa manera todos juntos podamos ir aprendiendo. Y otro aspecto es para hacer más. Los temas señalados con esta imagen, con esta velita que ilumina, te guiarán para orar con la Biblia y encontrar al Dios de la vida que está presente en ella. Qué importante darnos cuenta de esto. Vamos a estudiar, leer de la Biblia de una manera que nos sirva para nuestra vida. Aquí nuestro autor ocupa, y fíjense, aquí está algo para aprender, aquí está el icono que nos decía. La Biblia se presenta. La palabra de Dios es el cimiento de la vida cristiana. Esto es fundamental. Para nosotros no son solamente letras, sino viene a ser ese fundamento, ese cimiento, ¿no? La voz del Señor se revela en su palabra. Es el Señor quien se nos muestra y nos ayuda a descubrir su presencia y ese proyecto que tiene en nosotros y para nosotros. Cuando la Biblia nos habla de la palabra de Dios, lo hace con imágenes de la vida cotidiana y algunas son muy hermosas y sencillas. Y es que la Biblia se fue redactando en la experiencia de un pueblo. Por lo tanto, no es digamos, un libro que va a explicar la ciencia, no. No va a ser tampoco un libro que tenga los contenidos doctrinales en orden, como podría ser un catecismo. Tampoco será un libro de moral en el sentido científico donde estén divididos los temas. Es un libro que nos trae una vivencia, la vivencia de Dios con su pueblo. El lenguaje bíblico, continúa nuestro autor, el lenguaje bíblico rico en imágenes y comparaciones nos acerca al conocimiento espiritual de Dios, capaz de transformarnos desde adentro para vivir la conversión, fruto del encuentro con el Dios de la vida. La palabra de Dios, como veremos más adelante,
viene a hacer esa realidad del Dios que viene a nosotros con un mensaje que nos tendría, y lo digo así, que nos tendría que ir transformando. Ese es el concepto de conversión, transformando para ser cada vez más cercanos a Dios. Las imágenes de la palabra en la Biblia no exigen grandes explicaciones. Bueno, ahora no lo vamos a tomar así de manera científica, sino sobre todo orientado en la vivencia. Por el contrario, nos hablan sencillamente al corazón y nos comprometen a responder con nuestra vida. Ahora vamos a ver los pequeños temas que preparé, que esquematicé en el momento, hace unos momentos. Como decíamos, a ver si ahora me resulta. ¿eh? Ya vimos que es la primera lección, cómo reconocer la Biblia católica. Ya reconocimos cuáles son las orientaciones para leer los temas, bueno, los diferentes iconos. Ahora estamos haciendo cómo la misma Biblia se presenta. Y ahora el primer aspecto es que la Biblia es fuente de agua viva. Regresemos a nuestro folleto. La palabra de Dios, fuente de agua viva. Nuestro autor va a tomar una frasecita de la Biblia, muy, muy hermosa, que les recomiendo que cuando impriman el folleto, nuevamente lo puedan leer en familia. Nos dice este fragmento de la palabra de Dios. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la semilla para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. ¿Cómo es el mensaje muy hermoso de Dios que usa esta imagen del agua, de la lluvia que viene aquí a la tierra y hace germinar la semilla? Quien dice semilla para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que yo le encargué. Esto lo podemos ver dentro del texto de la Biblia. Lo veremos después también los conceptos de los diferentes libros de la Biblia. Dicho la Biblia, nosotros lo vemos ya por la tecnología actual como un volumen, como un libro. En la antigüedad se fue dando poco a poco, a lo largo de más de 1000 años. Entonces podremos encontrarlo en el libro de Isaías, en su capítulo 55, versículo del 10 al 11. En la siguiente lección les enseñaré cómo encontrar un texto en la Biblia. Nos dice así, no volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que yo le encargué. La transformación de nuestro corazón, pues llega el mensaje del Señor a nuestra existencia. Aquí nos lo va a explicar. Un breve comentario de nuestro autor que también quisiera yo leerlo. La palabra es agua viva, que fecunda la existencia y lleva a cabo la misión que Dios le encomienda. Es una palabra, Dios mismo, que al venir a nosotros tiene una misión. El contacto frecuente con la palabra permite ir descubriendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros? Pues a través de la Biblia, a través de su palabra. ¿A dónde escuchar la voz de Dios para conocer qué quiere de nosotros, sino en su palabra? Y ahora vienen estas dos preguntas que se pueden hacer en familia. Inclusive ustedes pueden detener el video para resolverlo y comentar entre ustedes. ¿La palabra de Dios empapa tu vida? Y así pueden preguntarse recíprocamente. ¿Qué semillas y esperanzas despierta la palabra en tu vida?
Bien, ahora estamos comenzando. Pero estas preguntas siempre las podemos tener como referencia y las deberíamos de tener como referencia en nuestra vida cristiana. Veamos nuestro siguiente y breve tema. Bueno, yo estoy realizando de una manera más, digamos, lo más pedagógico que se pueda para que se pueda asimilar mejor. Recordemos entonces, voy a ir así, nuevamente recordando. ¿Cómo reconocer una Biblia católica? Con la autorización. Orientaciones para leer los temas, lo veremos. Habrá un librito con un contenido, habrá un librito ahí con una familia encima que nos va a dar la referencia para la familia. Recuerden esos pequeños iconos. Habrá una velita cuando veamos esos iconos que nos indicará también para nosotros cómo nos resulta iluminador. Ya vimos que entonces la palabra de Dios es fuente de agua viva, que dará fruto. Bueno, veremos más adelante, dará fruto si la sabemos escuchar y la sabremos poner en práctica. Regresemos a nuestro libro. Bueno, nuestro folleto, siempre digo libro, pero es un folleto. La palabra de Dios, espada de doble filo. Nuestro autor nuevamente va a ocupar una frase de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Ahora ocupa otro ejemplo, otra imagen. Más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Este texto está tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo del 12 al 13. Recordemos que hace 2000 años las imágenes que tenían eran de acuerdo a lo que estaba a su alcance. Y podemos imaginarnos a esta gente que conocía la guerra y sufría también la muerte en una guerra. Y usan la imagen de una espada. ¿Por qué de doble filo? Porque si tiene el filo por los dos lados, entonces sí puede penetrar lo más profundo. Entonces va a entrar y va a poder llegar a lo más profundo de nosotros. Y es que así es el mensaje de Dios. Entrará a cada uno. ¿Cuántas ocasiones, si bien es cierto que tengo más de 30 años de sacerdocio y entré al seminario muy pequeño, entonces ya son más de, ¿qué? 40 y tantos años que estoy en contacto con la palabra de Dios y cada vez que le escucho, algo nuevo descubro. Descubro para mi existencia. Y bueno, como sacerdote para compartirla con mis feligreses. La palabra es espada de doble filo. Sus enseñanzas, nos dice el autor, sus enseñanzas penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos tocan desde dentro, desde adentro. Nos cuestionan, exigen una respuesta sincera y comprometida. A Dios no lo podemos engañar. Ahora vienen estas preguntas que podemos realizar en familia. ¿Por qué la palabra es como una espada afilada? ¿Tienes algo que cambiar a la luz de la palabra? Ahora quedan como preguntas, porque conforme vayamos avanzando, iremos descubierto que realmente esta es una realidad. Iremos sintiendo cómo la palabra de Dios irá entrando en nuestros corazones. Y qué hermoso es esto. Y también vamos a ir descubriendo que a la luz de la palabra también descubriremos
aquello que tenemos como un desafío, porque es así, un desafío muy intenso. Ahora veamos la siguiente idea, el siguiente concepto. La palabra de Dios como espejo de vida. Aquí nuestro autor también tomará otro texto de la Sagrada Escritura. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba. Se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Y qué hermoso también estas imágenes. No se conformen con oírla. Por ello, ahora que estaremos profundizando cada uno de estos textos, iremos con calma. Y la iremos escuchando no solo de una manera de oír, sino escuchar. Escuchar y practicarla, porque nos pone aquí el ejemplo de que si no la practicamos, es como el hombre que se miraba en el espejo. Aquí hay un detalle histórico y cultural. Nosotros estamos actualizados hoy que tenemos un espejo donde nos reflejamos exactamente. Bueno, inclusive existen espejos que son también con lente de aumento y cuando nos vemos hasta los detalles más pequeñitos. Pero esto no era así hace 2000 años. Hace 2000 años los espejos eran metales, puede ser la plata, ¿no? Pero que eran muy pulidos, de tal manera que pudieran reflejar algo. Entonces daban la imagen, por eso nos dice, como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Porque así eran los espejos, nada más daban una idea. Y entonces, en la ley perfecta de la libertad hay que perseverar en el cumplimiento. Y esto nos lo dice en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 22 al 25. La palabra es espejo de vida. Ahí contemplamos nuestra propia imagen, nuestra existencia, situaciones y las situaciones que vivimos. Les recuerdo entonces que vamos a dedicar estos momentos también para reflejarnos en la palabra, que la palabra vayan entrando como espada de doble filo y también como un espejo para nuestra vida. Entonces nos vamos a ir confrontando con la palabra. La palabra nos refleja el proyecto de Dios para nuestro tiempo, a nivel personal, social y comunitario. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Una palabra que transforma. Yo conozco gente que se aprende la Biblia de memoria y dice una frase y te dice el libro de el Génesis capítulo tal o Levítico capítulo tal, Isaías capítulo tal, versículo tal y comienzan diciendo Pablo a los romanos y se saben la Biblia, al menos esas frasecitas, porque no es que se aprendan todo, pero esas frasecitas se las aprenden de memoria. Aquí no estamos en ese sentido. Aquí estamos confrontándonos para descubrir que es una palabra que va a entrar en nuestros corazones, que es una palabra que viene a iluminar nuestra vida, que es una palabra que en este caso es como un espejo en el cual iremos viendo si nosotros realmente nos vemos reflejados ahí. Nos va a reflejar ese proyecto de Dios.
las preguntas que podemos resolver en familia. Les recuerdo que pueden ustedes detener el video para que puedan leer con calma esto que se encuentra en nuestro folleto. Primera pregunta. ¿La palabra de Dios te ayuda a contemplar lo que Dios quiere de ti, de tu familia, de tu comunidad? Bien, estamos comenzando. Entonces, conforme avancemos, podremos darnos cuenta de si sí o hasta qué punto. Es posible que alguno de ustedes sean sus primeros pasos de una confrontación, digamos, temática, porque yo creo que cada vez que van a misa, esto se está realizando también. Nuestra Sagrada Eucaristía también tiene como eje la meditación de la palabra de Dios. Cada Eucaristía, o nosotros como católicos también le llamamos misa, siempre tiene un eje que es la palabra de Dios. Entonces ya desde ahí también se nos está dando la oportunidad de confrontarnos con ella. Y aquí viene también la otra segunda pregunta. Si ese espejo estará empañado, ¿será como esos espejos antiguos que estaban así borrosos? O como yo conozco personas que tienen sus espejos todos sucios, porque no sé, tal vez tendrán un temor, no sé, no quiero juzgar y menos condenar a nadie, pero he conocido personas que el espejo donde usan para peinarse lo tienen sucio. Posiblemente no se quieren reflejar y no se quieren conocer como son. Pero solo nos conoceremos como somos si ese espejo está completamente limpio. Y no es para deprimirnos o para hundirnos, sino es para confrontarnos y para que Dios, transformando nuestro interior, pueda hacer de nosotros mejores personas. Pueda hacernos personas cada vez más semejantes a aquello que Dios quiere de nosotros. Y esto también nos va a ayudar, sí, a hacer que nuestra existencia, también agradable cada vez más a Dios, sea más llevadera con nuestros hermanos. Y llevadera con nuestros hermanos, entonces también será llevadera dentro de nosotros mismos. Porque alguien que vive con armonía en Dios va a vivir en armonía dentro de Él y va a sembrar armonía alrededor de Él. Es una palabra, la palabra de Dios, que como decíamos, entra en nuestros corazones. Quisiera hacer entonces ahora una breve síntesis de lo que hemos visto. Nuestra primera lección ha sido cómo reconocer la Biblia católica, ya lo saben, buscando la autorización eclesiástica. En su folleto veremos algunas indicaciones de cómo está estructurado para que lo vayamos repasando. Hemos visto 3 imágenes de cómo la Biblia se presenta. Se presenta como una fuente de agua para dar hermosos frutos. Se presenta como una espada de doble filo porque entra en lo más profundo. Se nos muestra como espejo de vida para que, viendo ahí, podamos describir lo que Dios está haciendo con nosotros. Estoy para servirles. Estamos viendo este tema. La Biblia llega a las familias en un folleto. Soy el padre Netzahualcoyotl Xochitl Ortega. Me conocen como Padre Netza. Sacerdote diocesano de la diócesis de Tlaxcala. Este curso lo estamos comenzando en abril de 2020. Estamos llevando el folleto de Marcelo A. Murúa, de Ediciones Dabar. Aquí se los presento ahora que vamos a ver, pantalla completa. Sí, este es el folleto completo que nuevamente les vuelvo a recordar. En el enlace podrán verlo y descargarlo en formato PDF. Deseo que esta
primera lección sea una oportunidad para entrar. Pueden suscribirse a mis canales. En Facebook estoy como Padre Netza, todo pegadito. Hay una fanpage también así, Padre Netza, todo pegadito, H. Xochitl Ortega. Y tengo 2 biografías que, bueno, prácticamente están llenas, a donde también inicia diciendo Padre Xochitl, Padre Netza, todo pegadito, y luego Xochitl Ortega, y la otra es Xochitl 2. También estoy en Twitter como Padre Netza. También estoy en YouTube como Padre Netza. También les recomiendo mi fanpage, no, ay Dios mío, mi página de internet, que se llama Padre Netza Comparte, así todo junto. Padre Netza Comparte.blogspot.com. Ahí podrán encontrar sobre todo enlaces para ver buenas películas. Entran ustedes y se van a encontrar ya decenas de buenas películas con sus enlaces para ver en su interior la síntesis, sinopsis se le llama, ¿no? La sinopsis, las características técnicas de la película y en enlace para verlas en su celular o en su computadora. Entonces estoy para servirles. Le pedimos a Dios que nos conceda la oportunidad de seguir con nuestras clases hasta culminar este folleto y de ese modo también vayamos entrando a conocer cada vez más la palabra de Dios. Le pedimos al Señor que los bendiga a ustedes abundantemente. Recordemos que Dios nunca nos abandona, que siempre, siempre, siempre estamos en sus manos. Siempre estamos en las manos de Dios. Pedimos al Señor que Él derrame sus bendiciones en cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga abundantemente. Estoy para servirles a través de estos medios electrónicos. Hasta luego.